Buenos días, mi nombre es César Martínez y hoy les estaré presentando los fundamentos de la instrumentación y control de procesos industriales en lo que llamamos el lenguaje de la automatización. La instrumentación es el sistema sensorial y nervioso de la producción moderna. Sin ella, los procesos serían manuales, peligrosos y costosos. Su función principal es permitir la medición y control de variables críticas para que las operaciones sean seguras y eficientes. Todo esto ocurre dentro de lo que conocemos como el lazo de control, bajo estándares universales como la norma ISA. En esta exposición veremos cómo se cierra el ciclo entre medir una variable física y convertirla en una decisión automatizada bajo estándares internacionales como la norma ISA. La anatomía de un sistema de control. Entre los componentes del lazo de control tenemos el set point. Es el valor objetivo que deseamos alcanzar, que se le introduce al sistema dinámico. El comparador tiene como función, o mejor dicho, su función es puramente matemática. Es el encargado de calcular la diferencia o error entre lo que queremos y lo que realmente hay. Es decir, error es igual a set point menos el valor medido. Si el error es positivo, el sistema entiende que le falta potencia, y si es negativo, es que se pasó. El controlador funciona como el cerebro, que no solo decide qué acción tomar, sino que usa algoritmos. El PID es el estándar industrial, porque no solo ve el error actual, sino que analiza el pasado y predice el futuro para dar una respuesta estable. Por último, tenemos el actuador, que son los llamados músculos que ejecutan la acción física. Recibe la señal de control del controlador y ejecuta una acción física, como por ejemplo abrir una válvula. válvula. Existe un ciclo continuo de retroalimentación o feedback. A diferencia de un lazo abierto donde el sistema actúa a ciegas, en el lazo de control cerrado el sistema sabe lo que está pasando en todo momento. Imaginen que estamos controlando la temperatura de un reactor químico. El set point es nuestra meta, ejemplo, 80 grados centígrados. Si no medimos, no hay control. Estaríamos simplemente suministrando calor sin saber si el producto se está quemando o está frío. La medición es la que permite que el controlador piense y actúe. El flujo de información o el recorrido técnico sería el siguiente. El elemento primario o sensor está en contacto directo con el proceso. Detecta y convierte una variable física, como por ejemplo calor, presión o flujo, en una señal pequeña. En la transmisión esa señal es débil, por lo que el transmisor la amplifica y la traduce a un estándar industrial, como por ejemplo entre 40 y 20 miliamperes, o una señal digital. Luego comparamos ese valor con nuestro objetivo. El controlador recibe esa señal y realiza una operación matemática constante. Como dijimos anteriormente, error es igual a set point menos variable del proceso. Si el error es cero, el controlador envía una orden. Finalmente, el elemento de control, que normalmente es una válvula, se mueve para cerrar el ciclo y actúa para corregir cualquier desviación. Si falta temperatura, abre el vapor y si sobra, lo cierra. Recuerden que los instrumentos son literalmente los ojos y oídos del sistema. Para saber si una medición es confiable en estado estable, debemos entender conceptos como el rango y alcance, que definen los límites de medición, en donde el rango establece los límites entre los cuales puede medir el instrumento, y el alcance es la diferencia entre el valor superior y el inferior del rango. También es vital distinguir entre la exactitud, el cual define qué tan cerca estamos del valor real, y precisión, que determina qué tan repetitiva es la medida. Un instrumento puede ser muy preciso, en donde siempre marca lo mismo, pero nada exacto, marcando un valor erróneo con respecto al patrón. Por otro lado, la zona muerta e histéresis implica que son imperfecciones mecánicas. Explica que son imperfecciones mecánicas. La zona muerta es
Es ese rango en donde por más que cambie la entrada, la aguja o el sensor no se mueve. Y la histeresis ocurre porque al material le cuesta volver a su estado original. Características dinámicas. Aquí analizamos cómo responde el instrumento en el tiempo. Conceptos como el tiempo de respuesta y el tiempo muerto son críticos. De hecho, el tiempo muerto es el fenómeno más perjudicial para el control, ya que es un retraso total antes de cualquier reacción. Es decir, el retraso temporal entre una acción de control o cambio en la entrada y la primera respuesta observable en la variable de proceso. El tiempo de respuesta es el retardo entre un estímulo y la reacción del sistema. Es vital para medir la rapidez y eficiencia en proceso, incluyendo parámetros como el tiempo de subida, establecimiento y la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo para llegar al 63.2% de la señal final. Si un sensor tiene una tau grande o constante de tiempo grande, es lento y podría tener un accidente antes de que el controlador se entere del cambio. La fidelidad es que la señal de salida sea una copia fiel de la entrada, sin ruidos ni deformaciones que confundan el controlador. Clasificación por función. Los, los Clasificación por función. Los instrumentos cumplen distintos roles. Los elementos primarios detectan la variable. Los transmisores son traductores que convierten señales físicas débiles en señales estándar como 4 a 20 mA. Se usa corriente y no voltaje porque la corriente no se pierde con la distancia del cableado. Los indicadores nos permiten visualizar los datos para mantener la trazabilidad del proceso. Y los elementos finales, como la válvula de control, que es la más común, pero también están otros variadores de frecuencia que controlan motores. Ahora, ahora entraremos en la clasificación más intuitiva y utilizada en los departamentos de mantenimiento e ingeniería. La clasificación según la variable física que deseamos monitorear. Esta división es la que determina la tecnología física del sensor que vamos a instalar. Empezamos con la temperatura. En la industria no usamos termómetros de mercurio, usamos sensores de resistencia o voltaje, como termopares, que estos son muy robustos y económicos, ideales para temperaturas muy altas como hornos. Funcionan por el efecto Seebeck, los cuales generan multivoltios al calentar la unión de dos metales. Tenemos los RTD, como la PT100. Son mucho más exactos y estables que los termopares. Se prefieren en la industria alimentaria o farmacéutica, donde un grado de diferencia afecta la calidad. Y los pirómetros, que son vitales para medir objetos de movimiento o superficie peligrosa, ya que miden la radiación infrarroja sin contacto físico. La presión es quizás la variable más versátil, porque a través de ella podemos calcular nivel o flujo entre ellos. Entre ellos están los mecánicos como el tubo Bourdon, que son esos relojes de aguja que vemos en todas las tuberías. Son confiables porque no necesitan electricidad para funcionar. Y los electrónicos o transductores convierten la deformación de una membrana en una señal eléctrica. Son los que envían los datos al PLC para el control automático. Pasando al nivel y al flujo, aquí es donde la tecnología se vuelve más sofisticada. El nivel por radar o ultrasonido son tecnologías de no contacto. El sensor emite una onda y mide el tiempo de eco. El radar es superior cuando hay vapores o espumas en el tanque que engañarían al ultrasonido. Flujo por presión diferencial es el método clásico. Ponemos un obstáculo en la tubería y medimos la caída de presión. Los medidores Coriolis son los más avanzados, miden la masa real de un fluido, no el volumen. Son extremadamente precisos y no les afecta si el fluido tiene burbujas o cambios de densidad. Finalmente, los instrumentos de análisis, estos no miden magnitudes físicas, sino propiedades químicas. Hablamos de medidores de pH, conductividad o cromatógrafos.
Son los laboratorios en línea que nos aseguran que el agua vertida a un río está limpia o que la mezcla química es la correcta sin tener que esperar a llevar una muestra al laboratorio. Hasta ahora hemos visto de instrumentos aislados. Hasta ahora hemos visto de instrumentos aislados, pero en la industria estos deben trabajar en conjunto. El diagrama P and ID es la representación gráfica de la relación entre los procesos físicos, o tuberías y tanques, y la lógica de control, serían los instrumentos. Su objetivo principal no es ser un dibujo artístico, sino un documento legal y técnico que guía la construcción, operación y mantenimiento de la planta. Sin un P&ID sería imposible encontrar una falla en un sistema con miles de cables y tuberías. Fíjense en los circuitos del diagrama. En instrumentación los llamamos burbujas. La forma que se dibujan nos dice dónde está físicamente el equipo, algo vital para el personal de mantenimiento. Un círculo simple significa que el instrumento está montado en el campo. El técnico tiene que ir físicamente hasta la tubería o el tanque para verlo. Un círculo con una línea horizontal sólida significa que el instrumento está en un panel de control principal. Es lo que el operador ve en su consola. Círculo con línea punteada indica que el instrumento está montado en un panel, pero en la parte posterior o en un lugar accesible fácilmente para el operador. Círculos encuadrados representan función de control compartido o sistemas digitales como el DCS, el sistema de control distribuido. Las líneas que conectan los círculos no son simples rayas, indican qué tipo de señal viaja por el sistema. Las líneas sólidas gruesas es la tubería principal que lleva el proceso, por ejemplo agua, vapor o crudo. La línea con rayas diagonales, tipo tren, es una señal neumática, es decir, aire comprimido, muy común en válvulas antiguas o en áreas con peligro de explosión. Y las líneas con trazos cortos o punteadas representan una señal eléctrica. Normalmente, como lo dijimos anteriormente, es el estándar de entre 4 a 20 mA. Lo más importante que debe notar es que en el PID nos dice qué instrumento controla a cuál. Si vemos una línea que sale de un transmisor de temperatura y va hacia un controlador y de este sale otra línea hacia una válvula, estamos viendo gráficamente un lazo de control. Esto permite que un ingeniero indique fallas rápidamente. Si una válvula no abre, el PID nos dirá qué controlador debería estar enviándole la señal. Para finalizar, debemos entender que en una planta son miles de instrumentos. No podemos referirnos a ellos como el sensor de presión de allá. Necesitamos un sistema de identificación único. La norma ISA S5.1 establece que el sistema de tag number o número de etiqueta es un código alfanumérico que nos da toda la información necesaria sobre la función y ubicación del equipo sin necesidad de ver el manual. El tag se divide en dos partes. Primero tenemos las letras que nos dicen qué hace el instrumento. La primera letra es la variable que se está midiendo. Por ejemplo, P para presión, T para temperatura, L para nivel o F para flujo. Las letras sucesivas nos indican qué está sucediendo, qué está haciendo el instrumento con esa variable. Si vemos una I es un indicador. Si vemos una T es un transmisor. Una C es un controlador y una B es una válvula. Como un ejemplo tenemos un tag PT, que es un transmisor de presión. Después de las letras vienen los números, como por ejemplo 101, 102 o 305. Este es el número de lazo. Todos los instrumentos que pertenecen al mismo sistema de control deben tener el mismo número. Si tenemos un transmisor de temperatura, TT101, el controlador será TIC101 y la válvula sería TB101. Esto le permite al técnico saber que si hay un problema en el lazo 101, esos tres equipos están conectados entre sí. Este sistema de identificación es crítico por tres razones. Cuando un operador reporta una falla, dice, el FT502 está dando lectura errónea. El técnico sabe exactamente qué es transmisor de flujo y dónde buscarlo en los planos. Durante la construcción de una planta, los TAC permiten organizar la compra de equipos y el cableado.
O en casos de emergencia, los procedimientos de parada indican que TAC deben cerrarse primero. Como han podido ver a lo largo de esta presentación, la instrumentación no es solo un conjunto de equipos, es un ecosistema completo, desde la física del sensor que vimos en las primeras láminas, pasando por la lógica del lazo de control, hasta llegar a esta nomenclatura estándar. Dominar el tagging y la norma ISA es lo que nos permite hablar el mismo idioma de que cualquier ingeniero en cualquier parte del mundo, garantizando la automatización sea por encima de todo segura y eficiente. Muchas gracias por su atención.